Buenas tardes. Eh, vamos a comenzar con esta charla, con esta plática, eh, agradeciendo a quienes nos acompañan. Esta es una acción que forma parte del Orgullo Crítico e Independiente México 2020, eh, y que hemos empujado una serie de compañeros, compañeras, compañeros con los hashtags Orgullo México, Orgullo Crítico Independiente México 2020, Orgullo Crítico Resiste, Somos Disidencia. Ya subimos un pronunciamiento con su presentación a través de YouTube. Usted lo pueden ubicar por el canal de QPR, el web QPR. También lo pueden encontrar por poniendo Orgullo Crítico México. Y también se transmitió en Zoom sábado, el sábado pasado a las 12 del día. Tuvimos en la mañana también, ese día sábado, tuvimos en la tarde un conversatorio sobre el orgullo crítico independiente que organizó Trans. El día de hoy, una acción eh, satírica a cargo de Alberta Canadá. Y continuaremos así el día de mañana, el viernes, el sábado y hasta el miércoles 1 de julio. Se pueden encontrar y revisar los diferentes actividades en el cartel que se encuentra también en la YouTube, en el canal de YouTube de QPR, en el Orgullo Crítico, y que hemos también estado transmitiendo, y con los hashtags que ya mencioné. Eh, Quisiera entonces comenzar la presentación. Quisiera comenzar la presentación sobre qué es el orgullo crítico. Y para hablar del orgullo crítico, para hablar del orgullo crítico, pues hay que hablar necesariamente de lo que es el orgullo. Hay que hablar de lo que es el orgullo, el orgullo, y para ello tenemos que irnos hacia los hechos el Stonewalling, del Stonewalling el 28 de junio de 1969, hacía 51 años, en ese, ese, ese bar en el barrio de Greenwich Village en Nueva York, hace 51 años, cuando durante 3 días, 3 días con sus noches, con velas encendidas, eh, la comunidad de neoyorquina de hombres gays, de mujeres lesbianas, particularmente butch, de lo que hoy llamaríamos mujeres trans, travestis en aquel entonces, encabezadas por Marsha P. Johnson, una mujer negra norteamericana, de Silvia Rivera, de Silvia Rivera, de Silvia Rivera, Hay dos personas viendo que les puedes preguntar si te están recibiendo bien. sí, Dices que te están avisando. sí, perdón, y quisiera preguntar si sí me están recibiendo, si sí se está transmitiendo. Gracias, Manolo Alfredo. Si hay algún problema con la transmisión, me pueden indicar, por favor, en el chat, por favor. Voy a continuar. Continúa. Eh, esta y la también y la también mujer trans latina de origen puertorriqueño, Silvia Rivera, que en el caso de México esto se dio a partir de la primera vez que contingente de hombres gays, de mujeres trans, travestis, como se llamaba entonces, se hicieron presentes en los 10 años de
la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1978 y al siguiente año empezó la primera marcha del orgullo en la Ciudad de México que se realizaba en el arroyo de Paseo de la Reforma, todavía en aquellos años donde la redada, las racias policíacas, el amarillismo, el alarmismo, los medios de comunicación, la prensa, la alarma, en la televisión, cuando se referían a las poblaciones, lo que hoy llamamos la diversidad sexual de género, características sexuales, a los hombres gays, a las mujeres lesbianas, hombres gays que eran considerados como pues los fotitos, eh, los vestidos o vestidas, las mujeres marimachas, manfloras y las personas travestidas, vestidas. Eh, Déjenme decirles que hoy que eh, celebramos los 42 años en nuestro país de la Marcha del Orgullo, que la recordamos, y 51 ya desde los hechos del Stonewalling, nuestro país, México, es el tercer país en el que hay más el número de celebraciones del orgullo. En 80 ciudades de México se lleva a cabo esta marcha del orgullo. Eh, ¿Qué ha pasado con la marcha del orgullo? Bueno, sin duda que es un hito hablar de la marcha del orgullo en tanto a las conquistas que hemos logrado en cuanto al reconocimiento de derechos humanos, partiendo del hecho de que los derechos de las poblaciones que en un principio comenzaron llamándose gays a partir de estos hechos del Stonewalling, después GL, lesbianas. Muchas gracias, Isa Aguilar Bautista, Neco, Diego, muchas gracias. A partir de estos hechos, después vino la L de lesbianas, después se la acompañó la B de personas, de hombres y mujeres bisexuales, después la T de trans, la I de intersexuales, y hoy este acrónimo pues suma una serie de experiencias e identidades por orientación sexual, por género, eh, más allá del género, por características sexuales, y probablemente pronto también tengamos que incorporar abiertamente la diversidad relacional, la diversidad de aquellas formas de interacción erótica, afectiva y amorosa que nos siguen y que transgreden la monogamia heterosexual que es dominante en Occidente hasta nuestros días, y podamos hablar de otras expresiones como el poliamor, como el contramor, como la gamia, la anarquía relacional. Bueno, hoy en día este acrónimo que empezó como G, L, B, T, I, hoy añade, entre otros, entre otras las letras de Q de queer o no binario, de P de pansexual, de A de asexual, pero también había que encontrar espacio seguramente como elemento de visibilización y de lucha de las propias identidades, a las personas autosexuales, a las personas escoliosexuales, a las personas de xenogénero, cuyo rompimiento con el género, los llamados dos géneros que nos han impuesto el binarismo de género y el generismo impuesto, pues plantean que la identidad de género no se relaciona con géneros humanos, sino que van más allá y se plantean que el género se relacione con los vegetales, especies animales no humanas, los minerales, los astros, las matemáticas, el lenguaje, y ya se han identificado hasta 350 distintos tipos de xenogéneros. Bueno, pues este acrónimo que nos da tanto orgullo y que nos hace, que tiene que ver con el derecho, los derechos al, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales. Recordemos que en la, en la primera conferencia del Cairo, en Egipto, en 1994, de parte de Naciones Unidas, se habla por primera vez de los derechos sexuales, y que en la cuarta conferencia
Internacional de las Mujeres, en Beijing, China, se habla por primera vez de la orientación sexual como un derecho sexual. Tenemos derechos reproductivos, lo sabemos, entre ellos muy importante el derecho que tenemos las mujeres a no reproducirnos, a no embarazarnos, a no parir, y los derechos sexuales, entre los cuales se encuentra destacadamente el derecho al placer erótico, y también el derecho a la orientación sexual, a la identidad y expresión de género. Bueno, estos derechos eh, que están contenidos, reconocidos, no con un instrumento internacional específico, pero sí que se encuentran reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, los pactos internacionales civiles y políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social, Cultural, ambos de diciembre de 1966, la Convención Americana de Derechos Humanos en América de noviembre de 1969, encuentran con los puntos de Yogyakarta, del famoso Tratado de Yogyakarta, que aunque no es de obligación, no es obligatorio, sí marca una línea sobre cómo los derechos humanos que ha conquistado la humanidad se expresan para la orientación sexual y la identidad y expresión de género y las características corporales sexuales. Y esto es lo que expresamos precisamente con la Marcha del Orgullo. Sin embargo, y es el punto que nos reúne a quienes nos asumimos dentro del orgullo crítico e independiente, sin embargo, junto con este orgullo, encontramos que las poblaciones LGBTIQPA+, más por todo aquello que se visibilice y que se aúne a estas poblaciones, a estos movimientos, o a las poblaciones de la diversidad sexual, de género, características sexuales y relacionales, como cada vez más se nombra, nos enfrentamos a dos grandes retos, a dos grandes desafíos, a dos grandes pinzas, ¿sí? Que son, por un lado, que las luchas y las organizaciones de las poblaciones LGBTQPA+, se encuentran atenazadas entre la institucionalización y la refuncionalización, esto es, en lo que llamamos el mercado rosa o el capitalismo gay. En estas fechas, lo vimos claramente el año pasado, hoy, por la situación de confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19, no con esa fuerza, porque entre otras cosas ha disminuido el consumo, la compra, pero sí lo hemos visto recientemente en México y es muy claro en otras capitales del mundo, que gobiernos, instituciones y empresas utilizan la bandera del arco iris para mostrar su solidaridad con la causa, pero en cuanto acaba la semana, también lo hace su compromiso, entrecomillado. Y nos preguntamos entonces, ¿dónde están las medidas para garantizar la inserción laboral de las personas trans y las políticas públicas para proteger los derechos del colectivo LGBTI? ¿Por qué continúa y cómo se enfrentan los homicidios por homofobia, por lesbofobia, por bifobia, por transfobia, los crímenes de odio por prejuicios sexuales? No tiene sentido llenar las pancartas y las mantas y las luces de los edificios si luego las leyes se mantienen en un cajón, dice el activista Albedo de la organización CRIL LGBTI español. El problema es que se perciba al colectivo LGBTI como un nicho de mercado y con ello se camuflajen las acciones publicitarias como un supuesto compromiso social, dice Antonio Segura, también activista español. El mensaje que se da es que la lucha solo es válida si se encaja dentro de los ideales del sistema económico. El capitalismo rosa
está intentando absorber el movimiento social de lucha por los derechos LGBTI. Solo dejan existir los espacios que encajen con el sistema. Nos dice Natalia Cámara del colectivo La Sal, Support y Autonomía Lesbofeminista Catalana. Así vemos que para muchas personas LGBTIQPA+, particularmente jóvenes, por estas razones de refuncionalización e institucionalización, lo único que conocen, la única manera de asumir su identidad, sus derechos, es percibirse como parte de la comunidad o población a través del consumo, participando en algunas expresiones del capitalismo rosa, como es consumiendo los refrescos, las bebidas alcohólicas, los productos chatarra, accediendo a algunas de las líneas aéreas, algunos de los bancos que participan en las marchas. Por ejemplo, en el caso mexicano, hay corporaciones transnacionales, hay grandes empresas de bancos, también de productos, grandes empresas de productos, también las embajadas de otros países, además de dependencias y entidades gubernamentales de nivel federal y de la Ciudad de México, que participan en la Marcha del Orgullo. Déjenme decirles, compañeros, compañeras y compañeros, que en la Ciudad de México, la Marcha del Orgullo es el cuarto evento, la cuarta acción colectiva más importante, más masiva que hay. Si dejamos de lado la noche del 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, dejamos de lado el 12 de diciembre en la Calzada de los Misterios, en la Basílica de Guadalupe para las personas católicas. Si dejamos de lado el viernes que llaman de Dolores, de la llamada Semana Santa para las personas católicas, la Marcha del Orgullo es el evento más importante, más masivo, que tiene una derrama de 500 millones de pesos. Miguel, camarada Miguel, gusto que estemos acá. También el queridísimo Marco Eduardo Belmont, que tanto nos ha ayudado en la realización, el impulso de estas acciones del orgullo crítico independiente. Lula Montes también, Arce también, muchas gracias porque nos acompañas. Joshua Torres también, muchas gracias. Entonces, así por ejemplo, déjenme decirles que se calcula, dice por ejemplo, de acuerdo a diferentes encuestas, que entre el 6 y el 10% de la población mundial formamos parte de la diversidad sexual de género, características sexuales. Lo que se suele llamar como LGBT, LGBTI, y que nosotras llamamos LGBTQPA+. 6%, entre el 6 y el 10% de la población. Si calculamos que hoy somos 7.800 millones de personas en el mundo, quiere decir que cerca de 400 millones de personas no somos heterosexuales, no nos guiamos por un generismo impuesto, y según ciertas encuestas, según ciertos estudios de mercado, tenemos un gasto anual de 3.7 trillones de dólares. El 45% de la población, particularmente gay, lesbiana, dicen tener una posición económica favorable. El 30% una posición económica neutral. Fíjense, es decir, que no es precaria. ¿Cuáles son las características del pink marketing, de la economía rosa? Nos dicen el mercadeo, nos dice el mercado rosa marca tendencias
y gasta más que el resto de la población. Poseen hábitos y vida de consumo muy TINC. ¿Qué quiere decir TINC? Double Income No Kids. Tienen un sueldo doble sin hijos. Un consumidor gay, particularmente gay, hombres gays, clase media, blancos, mestizos, gastan entre 10 y 15% adicional que una persona heterosexual. Además imponen modas y tienen un gusto único. Así podemos ver entonces que Visa hace sus campañas, el amor es aceptado en cualquier parte. En México en 2017, dice Forbes, la revista Forbes, en México en 2017 el mercado rosa generó 65,000 millones de dólares en consumo. En Estados Unidos todavía es mucho más, 917,000 millones de dólares, y para el 2018 se estimaba que pasaría a $1 billón. En términos absolutos, la capacidad de compra de la comunidad de la diversidad en 2018 fue de 3.6 trillones de dólares, una cifra que es mucho mayor que el PIB de la mayoría de las economías del mundo. De hecho, si la comunidad LGBT más fuera un país, sería la quinta economía del mundo, nos dice la publicación LGBT Capital. Claro que por supuesto, como va, que es la crítica, no estamos hablando de todas las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, sino esta imagen, este pinkwashing, esta homonación, particularmente del hombre. El nombre del conversatorio, Erika, es ¿qué es el orgullo crítico? Particularmente nos estamos refiriendo a la imagen del hombre blanco, mestizo, homosexual, de clase media, no con una pareja única, sin hijos, y que ha normado en buena medida la imagen mercadotécnica de este mercado rosa, la otra pinza es la reinstitucionalización. Esto es muy importante para el activismo LGBTQPA+. ¿Cómo los derechos y las demandas se convierten en política pública? ¿Cómo se ha abierto un nicho para capacitar liderazgos LGBT? ¿Cómo han llegado al poder personas que forman parte de nuestras poblaciones, ya sea como regidora, como en el caso de México en Guanajuato, de una persona trans, diputadas, con el caso de en México, diputadas locales, diputadas federales, una senadora actualmente, Jesús Rodríguez, etcétera. Y en otros países también han sido, digamos, en los ayuntamientos, también han sido diputados de sus congresos, también han ocupado, incluso han sido primeras ministras, primeros ministros y jefes de Estado. Por ejemplo, recordamos el caso de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que en años pasados ha encabezado en Toronto la Marcha del Orgullo, que pidió perdón por los crímenes cometidos en contra de las personas LGBTQPA+ en Canadá. Incluso se llega a hablar de derechos humanos y política rosa. Déjenme decirles que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la famosa USAID, tiene una campaña que se llama LGBT Vision for Action, LGBT Visión por Acción, que promueve y sostiene la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
hay encuentros internacionales para formar liderazgos políticos LGBTI. Hoy hay una preocupación por los foros, hay una preocupación por los derechos político-electorales de la diversidad sexual y de género, e incluso se busca abiertamente el voto arcoíris. Por ejemplo, en el caso de España, del Estado español, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Y en el caso de Unidas, que forma parte hoy del cogobierno del Estado español, junto con el Partido Socialista Obrero Español, y que ha impulsado, por ejemplo, la ley estatal trans, que ha sido frenada por el Partido Socialista Obrero Español, y que hoy es una demanda que el Estado español, que el gobierno, que el cogobierno se decida a aprobar esta ley trans estatal. Entonces estamos entre la comercialización y la institucionalización. El mercado, los estados. Y también enfrentamos el dilema de la abierta represión y violación de los derechos humanos de las poblaciones LGBTQPA+, por ejemplo, en los casos de homofobia en Chechenia, una república del Cáucaso que forma parte de la Federación Rusa, que en abril de 2017 desató una fortísima represión, ¿sí?, que llevó a Vladimir Putin, que encabeza la Federación Rusa, a decir que las autoridades chechenas afirman que en Chechenia no hay gays, porque si los hubiera, sus familias ya los habrían enviado a algún lugar del que no se vuelve. También están los hechos ocurridos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, agosto de 2017, ya en tiempos de Trump, cuando en una manifestación de odio racial y supremacismo blanco de la llamada Nación Blanca, que se oponía al retiro de una estatua de un general de los confederados, que se oponían a la terminación de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, que fueron confrontados por protestas de personas que reivindicaban los derechos de la población afrodescendiente en Estados Unidos y también los derechos de la población de migrantes latinos en Estados Unidos y también los derechos de la diversidad sexual, de género y características sexuales, se enfrentaron en hechos de violencia que motivaron que un hombre blanco de 20 años, un joven, atropellara dejando un muerto y 2 heridos en esta manifestación. También hay que hablar cómo, por ejemplo, en Cuba, en mayo del año pasado, se reprimió la terminación de la Marcha del Orgullo, que tradicionalmente había sido cobijada en los últimos años por el CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, encabezado por Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, pero que ha enfrentado una serie de frenos, como por ejemplo que en la Constitución, la nueva Constitución cubana que se aprobó el año pasado, no se incluyera, como se esperaba, el derecho al matrimonio. O la represión a la Marcha del Orgullo en Estambul, Turquía. Estambul, Turquía, un país europeo, de mayoría musulmán europeo, que en junio de 2019, con gases lacrimógenos, con balas de goma, con carros lanzaagua, reprimieron esta manifestación, como lo han venido haciendo en los últimos 3 años, hasta a partir del 2015, en el que se permitía esta marcha. Entonces, frente a ello, frente a esto, ha venido surgiendo una creciente movilización, gracias Neko, yo te agradezco mucho tu presencia, tu participación este día, como no, te agradezco mucho. Una creciente protesta, un creciente rechazo, un creciente malestar que grita que
Nuestros derechos no son negocio. Nuestros derechos no son un negocio que grita menos negocios y más derechos. Menos negocios y más derechos. En ese sentido, entonces, ha surgido en este siglo lo que se ha venido llamando la disidencia sexogenérica, que es aquel conjunto de expresiones, concepciones y manifestaciones que cuestionan y confrontan la hegemonía del sistema mundo heteropatriarcal, binarista, de generismo impuesto, el cual entienden atravesado y sostenido por el neoliberalismo capitalista, y hoy hay que decirlo, por el capitaloceno y este capitalismo del desastre, como vemos con las crisis sociosanitaria, económica, financiera en este 2020, el racismo, la xenofobia, el adultocentrismo, el especismo, por lo que igualmente disienten y se separan de la diversidad sexogenérica, la diversidad sexual, de género, características sexuales, a la que comúnmente denuncian como un instrumento más del engranaje de este sistema mundo, al dejarse refuncionalizar e institucionalizar. El orgullo crítico surge así como una movilización alternativa que, por ejemplo, desde el año 2010 en el Estado español se autodenomina orgullo crítico. Se manifiesta en diferentes países del mundo en contra de la mercantilización y la despolitización de la marcha del orgullo, a la que denominamos oficial porque busca obtener beneficios económicos, sociales y políticos. Critica que la llamada marcha del orgullo se ha convertido en un evento meramente festivo y comercial. Nos proponemos recuperar el sentido histórico de protesta de la revuelta del Stonewall Inn del 28 de junio de 1969, que no olvidemos, y vuelvo a señalar, fue una revuelta en contra de el acoso, el acecho, el cerco policíaco que durante 3 días tomó el Stonewall Inn y que fue rodeado por la población gays, travesti, lesbianas, queer, neoyorquina, hace 51 años. Incorporamos como centrales las demandas transmaribolleras, feministas y anticapitalistas que siguen siendo vigentes. Buscamos constituirnos en un espacio para la expresión y el encuentro de las disidencias lésbicas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers, pansexuales, asexuales y lo que venga. Nos manifestamos enérgicamente en contra del mandato heteropatriarcal, capitalista, racista, edadista, capacitista y especista, y en contra del sujeto hegemónico gay, blanco, de clase media y de corporalidad normada. Nos oponemos al capitalismo rosa, al pinkwashing y a la homonormatividad u homonacionalismo, así como a la gentrificación. Denunciamos el homonacionalismo, el pinkwashing. ¿Qué es esto? Son los mecanismos, el homonacionalismo y el pinkwashing, que buscan instrumentalizar los discursos LGBT y feministas por parte de la islamofobia y la xenofobia de los países occidentales, particularmente Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, para justificar la criminalización de la población musulmana y de otros grupos étnicos, particularmente inmigrantes, a Europa y a los Estados Unidos, señalando que el machismo y la transhomofobia también están presentes dentro de las fronteras de Occidente. Nos pronunciamos en favor de la articulación de las luchas y las movilizaciones LGBT con otras protestas y colectivos sociales. El tema central de la interseccionalidad en contra de las opresiones múltiples y simultáneas, como lo hemos visto muy claramente durante esta pandemia. Lo mismo en México, en que colectivos trans han salido a la calle a llevar apoyo en alimentos, en cobijas
a las trabajadoras sexuales, trans y no trans, así como a poblaciones en situación de calle, como se ha visto en las importantísimas protestas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en contra del asesinato de George Floyd por el racismo imperante, gracias al gobierno de Donald Trump, ahora nuevamente en campaña, ahora nuevamente con sus ideas supremacistas. Rechazamos la intervención en la marcha y sus acciones de los gobiernos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las empresas. Identificamos como uno de nuestros principales adversarios a la derecha y a la ultraderecha políticas, religiosas, empresariales y en los medios de comunicación privada. Hay que tener muy claro, compañeras, compañeros, compañeros, que en realidad lo que estamos enfrentando detrás de las campañas en contra de la diversidad sexual, de género, características sexuales y relacionales, es un término que no se usa mucho porque da mala conciencia. Perla, gusto que se encuentres aquí, te agradezco muchísimo, que es el supremacismo. Ustedes me dirán, ¿cómo el supremacismo? Hablamos de supremacismo cuando hablamos del supremacismo racial, por ejemplo, ahora en Estados Unidos. El supremacismo nacional, de que hay una nación blanca, como pretendía el nazismo con la población aria en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, o el nacionalismo de estos grupos, nacionalismo blanco de estos grupos supremacistas que apoyan a Donald Trump. Hablamos del supremacismo religioso, como por ejemplo cuando la Santa Inquisición o los estados fundamentalistas. Hablamos de supremacismo étnico y cultural cuando hablamos que hay grupos étnicos, que hay culturas que son superiores a otras. Hablamos del supremacismo político cuando decimos que hay ideologías políticas que son superiores, como en su momento lo fue el nazismo, el fascismo, el estalinismo. Querida Denise, muchas gracias por acompañarnos, te agradezco muchísimo. Pero también hay un supremacismo sexual, que en los 8 milenios del patriarcado ha supuesto la dominación masculina como el eje de la organización social de la humanidad, que ha impuesto que hay un tipo de sexualidad con base en los estigmas sexuales y de género, hay un tipo de sexualidad, hay un tipo de comportamiento genérico que arbitrariamente se asume como correcto, sano, legal, adecuado, aspirable, mayoritario, y los otros, lo que esté fuera, todo lo que esté fuera, somos anormales, enfermos, ilegales, pervertidos. Lo menos mal que se dice de nosotras, de nosotros, de nosotras, es que somos minoría. Y por ejemplo, en el caso de México, donde todavía no tenemos el INEGI, a lo mejor en el 2025 en su encuesta y en el 2030 en su censo, pero yo no conozco ningún estudio científico que diga que las personas heterosexuales son mayoría. Ese es un sentido común, un lugar común, un prejuicio. Arias Amor, te agradezco mucho también tu presencia. Eleanor Welby, también. Entonces el supremacismo me parece a mí que se articula a partir de 4 elementos fundamentales. El binarismo de género, la suposición que ha atravesado la historia de la humanidad, particularmente Occidente, porque sabemos que hay experiencias, hay expresiones, tanto en el mundo prehispánico, en Abya Yala, en lo que hoy son Estados Unidos y Canadá, como en Oriente, donde han existido y se aceptaban otras formas de género, otras formas de sexualidad. Pero en Occidente el binarismo de género, que supone que hay solamente 2 sexos, 2 géneros,
y que al sexo corresponde el género y corresponde una orientación sexual que es la heterosexualidad. También está el generismo impuesto, que supone precisamente que al sexo socialmente asignado de nacimiento le debe corresponder necesariamente un género. También está el heterosexismo, el heterocentrismo, que solamente reconoce la heterosexualidad, en esta perspectiva de binarismo, como una única relación sexual válida. Y está el monocentrismo, el monosexismo, que supone que solamente se pueden tener relaciones eróticas, afectivas y amorosas con un solo sexo. Ya pueden aceptar a las personas homosexuales o lesbianas, pero solamente un sexo, excluyendo a las bisexuales, a las pansexuales. Y por supuesto excluyendo cualquier otro tipo de relación que no sea la monogamia heterosexual. Frente a esto precisamente, entonces, como hemos visto en estos meses y en otras experiencias, es fundamental oponernos a aquellos estados, a aquellos partidos políticos, a aquellas organizaciones sociales y particularmente a la derecha y a la ultraderecha política, religiosas, empresariales y los medios de comunicación privada que constituyen una amenaza a nuestros derechos, libertades, al libre ejercicio y disfrute de nuestras cuerpos, de nuestras corporalidades, de nuestra sexualidad. El orgullo crítico alentamos la participación de colectivos y organizaciones de personas intersexuales, pansexuales, asexuales, queer, no binarias, recogiendo y levantando sus demandas. Planteamos abrir diálogos, es muy importante también, compañeras, compañeros, compañeros. Yo he señalado ya en varias oportunidades, tanto presencialmente como de manera virtual, que debe de quedarnos muy claro que el capitalismo no se va a caer, que el sistema económico capitalista, que este capitalismo neoliberal y sus expresiones de nacionalismo ofensivo, como las del Brexit o las del gobierno de Trump, no se van a caer, que las crisis del capitalismo no lo van a tumbar, que lo propio, lo característico del capitalismo son las crisis, y mediante ellas sobrevive, se recupera y pasa a otra etapa. Entonces, no estemos esperando que estas crisis van a tumbar este sistema. En mi opinión, tampoco esperemos, esto también yo sé que es muy crítico, muy provocador y muy polémico, tampoco esperemos, Azul, también muchas gracias por tu presencia, te saludo, no esperemos, quienes ya somos mayores, quienes venimos de otras generaciones, soñamos con la revolución socialista, tomar el Palacio de Invierno, tomar el Palacio de Invierno, como decía la revolución bolchevique, tomar el cielo por asalto, como le decía la revolución maoísta en la China popular, que se abran las grandes alamedas, como decía Salvador Allende en los 70s. Mi opinión no es factible. Déjenme decirles de manera provocadora que todas las revoluciones socialistas, marxistas, comunistas, anticoloniales, sociales, incluyendo por supuesto a la mexicana, dieron como origen regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales. Que no es viable esta idea romántica de vamos todos a marchar y tomar el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a hacer el gran movimiento de masas, movimiento de mujeres, movimiento LGBTQPA, el gran partido de la izquierda, que no es Morena, evidentemente, sino que yo Ángel Rueda, recupero y coincido con expresiones del orgullo crítico, no necesariamente de todas,
con que hoy hay que abrir los diálogos desde abajo y a la izquierda, desde las localidades, desde las comunidades. Hay que descentralizar las marchas, los días. Hay que poner en funcionamiento herramientas de acción participativa. Hay que generar aplicaciones virtuales para activistas. Esto es, que las luchas, porque aquí hay un tema también fundamental que les pongo a su consideración para que no los deje dormir, porque es realmente preocupante. Platicaba hoy, me enviaba hoy un audio, mi buen amigo, querido amigo Paco Zárate, activista también LGBT de muchos años. ¿Cómo resistimos? Hay una pancarta muy común que se ha enarbolado, que es esta. We resist. Esta es la pancarta que enarbolaron cuando el triunfo de Trump. Pero ¿cómo resistimos? Porque hay el riesgo de que resistir sea apoyar. De que resistiendo estemos en realidad apoyando. Entonces la propuesta que yo les planteo, retomando experiencias del orgullo crítico, es que hay que resistir pero desde abajo. Hay que resistir a la izquierda. Hay que resistir desde las localidades, las comunidades, los vecindarios. Hay que resistir interseccionalmente. Hay que resistir entendiendo que nuestra diversidad sexual, de género, característica sexual y relacional se relaciona con la raza, se relaciona con la edad, se relaciona con nuestras capacidades físicas, se relaciona con nuestra visión del mundo, se relaciona con nuestra situación migratoria. Y que el orgullo crítico, así como se opone a este supremacismo sexual, a esta homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, así como se opone al binarismo de género, al generismo impuesto, a el heterocentrismo y el monosexismo, también nos oponemos a la racialización, también nos oponemos al edadismo, también nos oponemos al clasismo, también nos oponemos a este capitalismo neoliberal que, vuelvo a insistirlo, para el capitalismo, al capitalismo, compañeras, compañeros y compañeras, no le importan las personas, nunca le han importado. No está en su lógica de la ganancia, la circulación de mercancías para la reproducción de la ganancia, reproducción y expansión de la ganancia. Solo le importan a aquellas personas que producen y consumen. La responsabilidad de las personas, como ahora en esta pandemia, no es del capitalismo. No nos engañemos, no nos equivoquemos. Es de los estados, es de las instituciones públicas, es de las ideologías, es de las religiones, es de las personas, los grupos, las familias, porque si no habría inestabilidad social, si no habría convulsión, habría revueltas, no del capitalismo. Por tanto, el capitalismo que nos ha considerado a muchos sobrantes, descolgados, prescindibles, hoy nos considera confinables. Y mañana, pasado mañana y siempre estamos en su lista como en las utopías, como en las antiutopías, como en las expresiones catastrofistas, apocalípticas que vemos por los medios virtuales, nos considera claramente prescindibles. Entonces, voy terminando diciendo que el orgullo tiene antecedentes que vienen de 2006, cuando se creó el bloque alternativo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales,
con el lema Orgullo es protesta, que participó en la manifestación oficial en el Estado español. También en las primeras marchas críticas en Madrid, después en Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, en el Estado español, particularmente en 2017, cuando en la capital del Estado español se celebraba el World Pride, esta reunión europea, mundial, donde supuestamente se celebraba el orgullo mundial. También en Nueva York y California, en los Estados Unidos, específicamente el ascenso al poder de la Alternative Right, la alt-right encabezada por Donald Trump. En Londres, Inglaterra, de cara a la derechización que acompañó el Brexit. En la Ciudad de México participamos en contramarchas en 2016 y 2017. La contramarcha fue un intento que realizamos diferentes personas, colectivas, grupos de personas que planteamos justamente una crítica a la diversidad, a la marcha del orgullo, justamente en estas líneas que he venido señalando, y que lo que hicimos fue intentar detener la marcha. Y nos colocamos en Paseo de la Reforma, enfrente del Senado de la República, después de Insurgentes, para ir hacia la Alameda, y tratamos de detener la marcha. La detuvimos. Leímos un pronunciamiento, hicimos sonar fuertemente la batucada, la bulbatucada en aquel entonces, en la que participábamos, y pues sí tuvo un impacto. La marcha oficial o la marcha del orgullo, digamos, la marcha convencional, se fue por otro lado. Tratamos de seguirla, ya fue imposible. En 2017 lo que hicimos fue que un grupo también de personas nos metimos por, digamos, atrás de la Victoria Alada, ocupamos el frente donde parte la avanzada, y incluso el Estado, para leer un pronunciamiento, se tomó el micrófono y pues lo que hicieron fue apagar el sonido. En ese mismo año de 2018 también hubo otra marcha alternativa en la que participaron pues aquel importantísimo comité histórico que se vio confrontado por un nuevo comité con respaldo empresarial y político, y que hicieron una marcha con la manta de respeta, no te metas con mi marcha, respeta la independencia de mi marcha. El año pasado, estos mismos compañeros que provienen del comité histórico hicieron una movilización en noviembre del año pasado, a la que llamaron la Marcha del Orgullo. ¿Por qué noviembre? Porque en noviembre se celebraban varias festividades, como el caso de el natalicio, el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, un ícono de las mujeres lesbianas. Fueron los 100 años de los 41, también ícono de los hombres gays, de las personas trans. También porque el 13 de noviembre de algunos años atrás, pues 2014, para ser exacto, 13 de noviembre de 2014, se aprobó la ley de identidad de género que la convierte en un trámite administrativo. Judith Rojas, muchas gracias, te saludo también, muchas gracias. Ganesh, Rocío Jaramillo, Rosa María Trejo, Emma Obrador, gusto, y te agradezco muchísimo a todas que estén aquí. Entonces, para ir terminando, decirles que a este año también se van a realizar movilizaciones en diferentes partes. Hay una plataforma del orgullo crítico en Madrid, España. Hubo movilizaciones a principios de año en apoyo
de la campaña de Bernie Sanders, este candidato, eh, este político independiente que buscaba ser candidato una vez más por el Partido Demócrata, y en la que la presencia de jóvenes, entre ellos jóvenes de la diversidad sexual de género, pues fue importante. Y en el caso nuestro aquí en México, pues un grupo de compañeras y compañeros nos juntamos. Les quiero agradecer muchísimo a todas, todos, todos ellos, ellas. Aquí está Marco Eduardo, a quien le agradezco muchísimo, pero también Elsa Bautista, también que está aquí, también pues Silvia Susana Pérez Jácome, a Silvia Sofía Pérez, también a ay, perdona, que detrás, también eh, a Melody Mar, por supuesto Melody Mar, también a el compañero Daken de el grupo de eh, Transmarica B, eh, de Bolleras, de Querétaro, que nos acompañó en un tramo con opiniones muy importantes que le, le agradezco. Y bueno, muchas compañeras también. Nancy Cázares también fue fundamental en este esfuerzo, que le agradezco muchísimo a Nancy Cázares por toda su labor. Va a tener una sesión, si no me equivoco, el viernes 26 de Drag King. También el compañero Ray Rodríguez, que también va a tener un evento. Al compa Dani Estrada, el compañero Dani Estrada, que va a tener una acción el 1 de julio. También hay eh, eh, una compañera trans que es rapera, que va a dar un concierto el día de mañana, y todo esto se puede ver, como les decía, en el cartel de la Marcha del Orgullo Crítico Independiente México 2020. Eh, yo, en lo personal, bueno, para dejar para dejar sus opiniones, sus comentarios, quiero eh, agradecer muy particularmente a, este, pues a quienes han venido detrás de nosotras, nosotras, muchas gentes. Saludo y reconozco a Javier Izárraga, a Juan Jacobo Hernández, a Alonso Hernández, a María Castro, eh, muchas personas que han estado atrás de nosotros y nosotras. Y también quiero decir eh, que condenamos enérgicamente, como lo hicimos en una presentación, el asesinato por crímenes de odio, por prejuicio sexual, a activistas de la diversidad y de la disidencia sexual. Eh, y también decirles que, por ejemplo, en el caso de la compañera María Elizabeth Montaño Fernández, que fue encontrada muerta eh, hace menos de una semana en Huitzilac, Morelos, que a las personas de la diversidad nos matan una persona, un conjunto de personas, básicamente hombres heterosexuales, hombres homosexuales reprimidos y en el closet, pero también es el sistema. El sistema nos quitó a María Elizabeth Montaño Fernández, médica del IMSS, trabajaba en calidad educativa, nos la quitó porque, como en el caso de muchísimos jóvenes y personas de la diversidad sexual, diferentes estudios apuntan a que la mayor causa de muerte no natural de las mujeres trans en el mundo, y estoy hablando en el mundo, incluyendo países eh, avanzados, escandinavos, nórdicos, sigue siendo el suicidio. Eh, bueno, entonces aquí lo dejo. Tenemos muchas actividades más. Saludos, Dani Sedón, Paula Bautista, Ganesh. Si tienen alguna opinión, comentario, pregunta, crítica que quieran que, que veamos en este momento, pues con gusto aquí estoy. Les agradezco a Diez Amor, Perla Ruiz, Rocío Jaramillo, Papalot Belém, Ganesh Kartikeya,
Elena Lugo, te agradezco mucho. Eh, Azul Veneno también te agradezco mucho, querida Azul. Eleanor Walby, Denise, querida Denise. Eh, eh, Denise que participará a partir de mañana 25 en las jornadas eh, Trans Europa América Latina con una importante participación sobre las luchas trans y el feminismo. A Perla también, te saludo mucho Perla, también mucho gusto, gracias Joshua. Joshua Torres, disculpa. Ilse Aguilar querida de que Trans Arce, también te saludo mucho. Camarada Miguel, también muchísimo Necoyo. Me acordado todo mi cariño y agradecimiento. Diego, Diego, que también estaremos mañana participando contigo con el tema de el transactivismo y el feminismo. Manolo Alfredo Lopeza, pues queridos amigos, queridas amigas, querides, les agradezco muchísimo su presencia, su participación y Jude Rojas también te agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues siguen las actividades, siguen, lo dice Melody Mal, de manera muy importante, sin justicia, no hay orgullo. Esto es muy importante, tiene toda la razón. El orgullo crítico dice, el orgullo no se vende, se defiende, el orgullo es protesta, el orgullo es transgresión, orgullo, resistencia y autodefensa. Sin justicia no hay orgullo. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con las actividades del Orgullo Crítico Independiente México 2020. Eh, eh, muchas besos a todas, todos y todas. Gracias. ¿Cuál? ¿Qué falta alguna? Sí. Bueno, del mercado rosa, Eleonor justamente comentaba y te agradezco mucho tu pregunta, perdón, apenas la estaba viendo. Justamente, bueno, ese es parte del problema de la refuncionalización e institucionalización. Déjenme decirles también algo muy provocador, déjenme decirles algo también muy provocador, muy provocador. El mercado capitalista es igualador. El mercado capitalista iguala. El mercado capitalista puede ir, en la lógica del mercado, de la reproducción del capital, puede ir más allá de la raza, el color, el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las ideas políticas, la situación migratoria, siempre y cuando tengas lo que John Kenneth Galbraith llamaba demanda efectiva. Con otras palabras, que tengas dinero. Hablábamos, querida Eleonor, de que el mercado rosa hoy en el mundo son 3.7 trillones de dólares. Sería la quinta economía del mundo si fuéramos país. Pero con ello viene todo el control, viene la comercialización, la despolitización, la fragmentación y además viene el pinkwashing y la homonorma, el homonacionalismo de identificar esta enorme diversidad del acrónimo LGBTQPA más con la idea del hombre, patriarcado, dominación masculina, ¿sí? Blanco mestizo, clase media, con ingresos, homosexual, lo cual constituye sin duda un problema muy grave de control político. Justicia, claro, por supuesto, Ganesh. Gracias, Juan Carlos León, también te agradezco mucho. María Mendicuti Abarca, Emma, querida Emma, te agradezco muchísimo tu presencia eh, en este. Olga Mejía, Olga, querida Olga, por fin se nos hizo, te agradezco muchísimo también
querida Olga, cosa que habíamos platicado años atrás, pero que hoy se complican más. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todas, todos, todes. La lucha sigue, seguimos resistiendo, pero hay que ver cómo resistimos. Muchas gracias, muchas gracias. Besos, besos para todas, todos, todes.